¿Esto dónde pero sale? en todos sitios. Entonces, YouTube y eso. Sí, YouTube, Vale. Spotify, eBooks, eh, Apple, Ah, plataformas que no conozco, pero cuando yo lo mando dice, eso ha salido no sé dónde. Y digo, mira tú qué bien, me alegro. vale. ¿Sabes? Fantástico. Sí. Pues eso, empezamos. Venga. Lo primero que apunté era lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que Mm, yo ayer me puse a investigar lo que hacía y mm, yo cuando busco en Spotify me salen dos perfiles. mm. Y digo, claro, es un nombre relativamente común, entonces pensaba que eran dos personas y no, son los dos perfiles tuyos. Sí. ¿Por qué tienes dos perfiles en Spotify? Mira, porque, a ver, yo comencé tocando solo la guitarra. Yo de pequeñito tocaba otro instrumento, que era el laúd, y a partir de los 17 comencé a tocar la guitarra. Pero hace como 10 15 años, bueno, pues la música que fui haciendo me fue llevando a ir abandonando. En principio me fue llevando a tratar la guitarra de otra manera, de una manera mucho menos convencional, si quieres llamarlo así, o lo podemos llamar decir así. Y precisamente en un disco que se llama Trampa Antojos, cuando lo escuché, dije, hombre, yo creo que en realidad lo que estoy buscando es otra cosa que no tiene que ver con la guitarra. Y entonces tengo la suerte de tener uno de los mejores músicos electroacústicos, como amigo, uno de los mejores músicos electroacústicos de España, que es Wayne Massio, un gran improvisador. Y él toca con un portátil, o sea, él trabaja en un entorno de programación, Max MSP. Entonces, a pesar de que tocaba con él, no sabía exactamente lo que él hacía con su ordenador. Le pregunté y me empezó a contar un día y no sé qué. Me enamoré de esa historia, me vine para Tenerife y me puse a programar. Y entonces a partir de ahí pasaron como pues casi 10 años donde la música que hice era casi exclusiva a través de la electroacústica y de la electrónica. Entonces pasaron unos años y ya después, por otro tipo de motivos, regresé a la guitarra. Y entonces cuando me di cuenta, estaba muy, lo que hago está muy polarizado, ¿sabes? Es como electrónica, pero muy experimental, si lo podemos denominar así. Y por otro lado es una música, lo que hago ahora es una música pues más cerca del folclore, más cerca de las melodías sencillas, de otro tipo de cosas. Entonces dije, al igual el público no es el mismo, ¿sabes? Al igual estoy equivocado, pero digo, bueno, entonces preferí separar. Incluso por claridad, porque la gente ahora, como va a golpe de clic, Sí. ¿sabes? Si quiere escuchar una canción mía de guitarra, que vaya al sitio donde está la guitarra, le da el play y ya está. No estar buscando, no, esto es una Sí, cosa rara. O al revés, el otro sí, decir, ¿y estas melodías dónde las sacas? Si Manolo es el rarito. sí, sí. Que si pone un perfil en aleatorio que sepa más o menos lo que hay, Sí, básicamente. sí, sí, sí. Dijiste que cuando volviste a Tenerife, ¿dónde estabas? No, en Madrid. En Madrid. Sí, sí, ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en Madrid? No, 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 no es que viviera. Lo que pasa es Sí, que viajaba, en esa época viajaba mucho para tocar allí. comprendo. Sí, viajaba mucho para tocar allí. Y entonces fue un fin de semana que le dije, oye, güey, muéstrame qué haces tú con tu instrumento. Sí, Entonces me puse, digamos, en la parte de la pantalla, la que no ve sí, nadie, ¿no? A cómo estamos nosotros sí, ahora. sí, Y empecé a ver y me gustó mucho. Me sí, gustó mucho el procedimiento. sí, Fue muchísimo estudio, pero me metí ahí sí. con esa historia. Y sí. Dijiste que es ese beat boop. ¿Qué es Sí. ese beat boop? Sí. Sí. Entonces, de pasar de abstracción a lo tradicional Mm. y de tener tanto tiempo por medio, ¿cómo a qué se debe? ¿Qué te inspiró a cambiar por eso? Una ¿Fue más enfermedad. una enfermedad? Sí, una enfermedad. Cuéntame. Estuve 2 años. Bueno, pues yo de hecho incluso era profesor de medios electrónicos en la escuela donde trabajo como Ujú, guitarrista, ¿no? Pero bueno, un día pues me derrumbé, caí de rodillas literalmente, comencé a llorar y así estuve 2 años. ujú, Entonces esa enfermedad, pues un día dentro de todo el mare magnum que supone ese tipo de cosas que son todos de tipo salud mental, que no, ujú, no tienes nada roto, pero tú estás absolutamente sí. roto por dentro, no sabes quién eres. Ujú, Me dio por coger una acústica colgada en mi cuarto ujú, y toqué un mi menor de iglesia, que digo yo, que es el típico menor que todos no sabemos. ujú, Y de repente por segundos, Altair, me desapareció toda esa presión que tenía en el estómago ujú, por segundos. Dije, ujú. hombre, pues esto es, al igual esto puede ser algo que me ayude a sanarme. Sí, terapéutico de alguna manera. Absolutamente. Ujú, Y entonces empecé a componer. ujú,
claro, a componer como si tuviera 17 años, Ujú. ¿sabes? Porque en ese momento había, no una crisis de identidad, es que no sabía yo quién era. O sea, Mm. físicamente yo me miraba al espejo y yo me preguntaba, ¿quién es esa persona que está ahí? Físicamente, Sí, ¿eh? sí, O sea, desasociado completamente. absolutamente, pero es una cosa, o sea, yo Mm. te lo cuento ahora y parece que es o sea, suena demencial, No, pero pero lo no, comprendo. sí, Y yo creo que también que cuando estamos en esas etapas a veces toca recurrir a mecanismos básicos, igual a mecanismos que teníamos de adolescentes. Y yo creo que igual en esas fases volvemos también a aficiones y a gustos que teníamos de adolescentes. mm, O sea, que no es necesariamente una regresión, sino es buscar la herramienta más básica, de alguna manera. sí, Sí. sí, porque es la que nos hace, digamos, volver a reconectar, por lo Ujú. menos en mi caso pasó con eso, ¿no? Mm. Volver a reconectar con el, por ejemplo, en mi caso, con el, a ver, con el sentimiento de lo folclórico, de lo Mm. popular, ¿sabes? Que yo, cuando tienes 17 años y has estado desde los 7 haciendo eso, pues obviamente en esa etapa de rebeldía, pues también aparece, digamos, esa rebeldía hacia lo que has hecho toda la vida, ¿no? Ujú. Y entonces, pues prefieres estar en lo más intelectual, aprender 200 escalas, Mm. 300 acordes, bla, 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 Mm. estilo. Y eso va creciendo Mm. y bueno, y ahí tiene cosas muy buenas porque aprendes, Mm. creces, te cultivas, te metes en otro tipo de arte, arte plástico, bla, bla, todo lo que tú quieras. Pero en realidad, en mi caso, creo que se quedó algo ahí de una necesidad de expresarme de una manera muy sencilla, muy, eso, muy clara, Más sí, generacional puede ser. muchísimo más, sí, sí. Entonces, cuando empecé a componer con eso, volví a reconectar con esa historia. Ujú. Y hice un par de canciones y se lo envié a un amigo mío que es ingeniero de sonido, ingeniero de Ujú. mastering. Y entonces me llamó un día y me dijo, Manolo, si quieres grabar esa música, tío, tienes técnico gratis. Ujú. Le dije, mira Ángel, ahora mismo no quiero un técnico, ahora yo necesitaría un productor, Ujú. porque yo no tengo energías para buscar músicos, Mm. ¿sabes? Para organizar un estudio, todo ese tipo de cosas. Y bueno, y esa idea se quedó ahí y cuando un poco ya pasaron 2 años, bueno, Mm. pasé la parte más fuerte de todo esto que te conté, pues hablamos y al final acabó siendo el productor de Ujú. este disco, ¿no? Entonces Sí. esa fue un poco la historia. Mm. He visto que tienes muchísimos proyectos colaborativos, como con mucha gente. ¿Trabajas mejor en grupo o solo? ¿O cuando empiezas los proyectos te gusta empezarlos solos y después ir añadiendo gente? ¿Cómo es tu workflow de alguna manera? Cada vez vamos a ver, me gusta, ahora mismo te podría decir que me gusta tocar mucho con gente, pero deberá ser exclusivamente lo que yo hago. Mm. O sea, ya el hecho de colaborar con gente de música de otro me aburre un poco. Ujú. Tengo como necesidad de explotar lo que tengo en mi cabeza, Ujú. ¿sabes? Entonces, y de hecho es que tampoco es que tenga tiempo para un Mm. encargo tipo mercenario y tal. Ya Ujú. me aburre mucho y encima no tengo tiempo. Mm. Entonces, por primera vez en mi vida estoy como centrado solo en lo mío. Ahora, dentro de lo mío, lo más divertido Ujú. que creo que tiene este proyecto es que lo estoy haciendo con diferentes formaciones. No está Ujú. ligado a una banda, ni mucho menos, sino para una actuación llamo a una gente con Ujú. una instrumentación determinada, con una onda determinada, y para otro festival pues llamo a otra, o sea, tocamos el Ujú. mismo repertorio, pero suena totalmente Ujú. diferente, porque son otras personas, ¿no? Ujú. Entonces me está gustando mucho esa relación, y Sí. justo ahora hablaba con un amigo que le decía que lo más que me gusta es que se están traspasando las ideas. O Ujú. sea, lo que aprendo de uno lo aplico en otro, no solo en el instrumento, Ujú. sino en el concepto Ujú. del tema. Van enriqueciéndose los temas, Ujú. ¿no? Y me está gustando mucho eso. Sí. Hablando un poco de esa simbiosis y de ese trabajo así colaborativo, hace poquito, por lo que entiendo, hiciste una residencia en Queroxén. Sí, Cuéntame un poco cómo fue ese proyecto. pues mira, ese proyecto en principio, y además fue un proyecto que malentendí, porque en Ujú. principio me habían hablado de una especie de colaboración entre música canaria y música coreana, Ujú. ¿vale? Y bueno, el proyecto fue precioso, Ujú. me propuso trabajar un instrumento que no sé tocar, que es la guitarra portuguesa,
Ujú, Yo, uno de mis grandes pasiones recientes es el fado, ¿no? En en esa historia de búsqueda de folclores, ¿no? Y que tienen que ver mucho con Canarias, ¿no? ujú, Obviamente, ¿no? Históricamente, ¿no? Portugal y Canarias. Entonces, a nosotros nos resuena mucho, a todos los canarios nos resuena muchísimo la música portuguesa. Aires de Lima, que vienen de un río. Bueno, hay las propias, algunas veces la folía me suena un poco a portugués. Entonces me compré una guitarra portuguesa y cuando me propusieron hacer el trabajo, podía haberlo hecho con un laúd o con una guitarra portuguesa. Y por el hecho de enfrentarme a ella, pues cogí ese trabajo. La única historia en ese proyecto es que al final me pareció que hubo poco contenido canario ujú, en el proyecto. Y bueno, se fue como reconvirtiendo en mi cabeza, ¿no? El ujú, proyecto. Pero bueno, para mí fue una experiencia bonita, ¿eh? ujú, Min Young, que es la otra, la compositora de la pieza que tocó el yomungo, una chica encantadora, toca muy bien el yomungo y estaba muy abierta a cosas, o sea que ujú, lo pasé fantástico, lo ujú. pasé muy bien. Qué guay. Mm, Eh, claro, vamos a hablar del proyecto nuevo después venga, de todos los nombres tan exóticos que han tenido sí, los últimos proyectos que has tenido, que parecen títulos de cuadros de Art Basel, sí, ¿no? Luego has sacado nombres propios, nombres propios, ¿no? sí, Después de eso me llamó la atención cuando estaba mirando que los recientes así eran nombres súper experimentales y luego nombres propios. sí. Cuéntame un poco de qué ha venido ese cambio y un poco de qué va el proyecto nuevo. Sí, pues justo es lo que te estaba contando. Dentro de ese proceso o de ese proceso donde hubo una crisis muy grande, em, claro, aparece la gente que de verdad te quiere Ujú, y aparecen las llamadas, aparecen los mensajes y por otro lado también desaparecen. Pero bueno, cuando te centras solo en lo bueno, que era lo importante, centrarte en la gente que se estaba preocupando por ti, es verdad que haces también una reflexión de gente, de personas que tú mismo has dejado atrás en el olvido y que han ayudado muchísimo en una época de tu vida, ¿no? Entonces ujú, todo eso fue creciendo y un día viendo en el aburrimiento este de estar ahí tirado todo el día en la cama, ujú, reels y tal, y veo un reel, no, eso fue una entrevista grande, de Tego Calderón, ujú, uno de los padres del reggaetón. Y entonces dijo una cosa que me impactó, que es que dijo que cuando tú escribes, cuando tú haces una composición, si de verdad es una composición honesta, cuando la interpretas, lo más normal es que vuelvas a entrar en ese mood en el que la compusiste. ujú, Si de verdad la música es, en el momento que la escribiste es honesta y no te fuiste, bueno, no diversificaste en cuanto a este acorde porque queda más bonito. No, no, ujú, no. Si pienso en ti para hacerte una canción y quiero que tu espíritu esté ahí. Entonces se me ocurrió todo eso, con todo eso y con toda la que tenía encima, empecé a componer pensando en personas. Y me empezó a pasar que cuando yo se lo enseñaba a alguien, si la persona homenajeada estaba delante, ujú, reconocía la canción. Y me pasó 3 veces. ujú, Entonces, pues seguí con eso. Yo el repertorio lo preparé con números, a nadie le dije a quién iba dedicada, sino partía del cero, ujú, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces empecé a montar todo ese repertorio, lo empecé a montar en la propia escuela donde yo trabajo con los alumnos, ujú, en mi propia clase de combo, con lo cual los alumnos estuvieron un año y pico tocando mis temas. ujú, Los alumnos proponían cosas. ujú, Dice, Manolo, aquí, mira, te voy a contar una anécdota. Aquí una vez me dijo un alumno, mira, Manolo, esta frase, tío, me dijo, no te molestes, ujú, porque claro, yo soy el profe, ¿no? ujú, Supuestamente soy el que sé más. Dice, pero esta frase parece que la metiste aquí porque no tenías otra cosa. ujú, Y le dije, Sergio, es que tienes toda la razón. Es que es verdad, tío. No sé, o sea, hay parte de composición o sea, todo esto de mostrar el material ujú, se hace colectivo y ujú. además se lo digo, te lo voy a robar, que lo Sí, sí. sepa. Y voy robando, 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 robando y va creciendo la pieza y además no es solo mía, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues así fue saliendo todo el repertorio y nada, cuando más o menos yo ya me sentí con fuerza, pues llamé a Ángel y le metimos, digamos, ya mano a lo que es la parte de la producción. ujú, Pero ese se llaman nombres propios, obviamente, porque cada nombre ahora en el disco lleva el nombre de una persona ujú. o en alguno de dos. Sí. Y son gente que, pues a nivel personal o a nivel artístico me han influido Ujú, muchísimo. Amigos, músicos,
familiares, ¿sabes? ¿Y cuántos son al final? Pues creo que en el disco quedó, al final 9 temas, quedaron Temas. 9 temas. ¿Y cuántos nombres? Pues el primero está dedicado a 2 personas, con lo cual ya van 11, y creo que el último ha dedicado como a 3 personas, a Thelonious Monk, Tim Byrne y Bill Frisell, creo, sí, o sea que como unos 15, 14, 15 personas. Y me he fijado que la portada es como súper alegre. ¿Quién te hizo Sí, la sí. portada? Pues mira, es que todo. Tengo un amigo, Suso Pérez, que para mí es uno de los grandes genios de la música y, no sé, y es acupuntor, ¿vale? Pero fue un tipo que me influyó muchísimo en su manera de pensar. Yo era muy joven y él ya, pues quizás aún me lleve 10 años, con lo cual tenía una mirada muy crítica hacia la música y me inoculó esa historia de no solo escuchar, no solo oír música, sino escucharla de verdad. Entonces él tiene un hermano que es pintor, que es Jorge Pérez, ¿vale? Entonces, claro, yo he seguido queriendo o sin querer la carrera de Jorge. Y Jorge tiene una cosa espectacular que es la persona más sencilla, y cuando hablo de sencilla, no hablo de algo básico, sino todo lo contrario, ¿no? Un tipo que es capaz de eh, sincretizar todas sus ideas en algo muy sencillo y muy fácil de ver. Pero él es así también, personalmente. Entonces, cuando empezamos a hacer el proyecto con Ángel, yo me metí en el Instagram de Jorge y recorté así algunos pantallazos y se los fui mandando a Ángel. Y él me dijo, este es el tipo, este es el tipo, este es el tipo. Digo, pues es un amigo, o sea, que fantástico. Entonces, él lo que hizo fue, me pasó toda su obra en digital y yo elegí la pieza que yo quería para la portada. Y lo que sí tenía claro es que tenía que ser alegre, que tenía que ir en consonancia con cómo yo me sentía ahora y, o sea, resuma mucha vitalidad, movimiento, que también me gustaba eso de que además fuera una piraña, que no fuera una cosa excesivamente amable, sino, bueno, esa dualidad, pero que mandara lo claro, la alegría, lo blanco, ¿sabes? Y después le pedí a Laura Swing, Laura Swing es ilustradora, pero yo la conozco como cantante porque ha sido alumna mía, ha trabajado conmigo en el disco de Clima Collective, y entonces le pedí que ajustara, que me lo redimensionara, digamos, para una portada digital, porque al final, por razones económicas, no pude editar en vinilo, que es lo que yo quería hacer. Entonces, pues se quedó en digital. Y esa es la historia. Viendo que esto es tan cambiante con lo último que has sacado, ¿estás buscando como un público nuevo, un escenario nuevo con ello o te da un No, poco igual? no, eso me importa un pito. Es verdad que pasa. Sí. Eso es verdad que pasa, que es público nuevo. Hay una cosa muy bonita, que es que he recuperado gente que antes me iba a ver y que obviamente, pues en mi etapa más de impro, con la improvisación libre, con la electrónica, pues no le interesaba absolutamente nada. Entonces lo que he recuperado, digamos, son amigos, son amistades, ¿no? Y cuando yo tocaba la guitarra, digamos, de una manera más convencional, no existían las redes. Entonces ahora, claro, te levantas por la mañana después de un concierto y tienes 80 fotos, 300 mensajes, estás 2 días respondiendo, que eso no existía antes. Antes hacías un concierto y si querías una foto se la comprabas al fotógrafo, Sí, sí. físicamente, o sea, eso ha cambiado una barbaridad. Y entonces, pues claro, hay gente que va al concierto que yo no lo sé, pero hay reencuentros, ¿no? Y es súper bueno. Yo estoy muy contento con la parte personal esa, que te vuelves a encontrar con un montón de Sí, gente. te resulta más satisfactorio de alguna manera, ¿no? Que te puedan echar más flores de... Sí, 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 que llegas a tu casa y aunque sea te puedes decir, qué guay. sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Es menos frustrante, Sí. sí, porque cuando haces electrónica, cuando haces impro libre, es verdad que el esfuerzo es muy grande, la energía que te dejas es muy grande, pero el feedback es muchísimo más pausado, ¿sabes? Entonces, claro, muchas veces te destrozas en un escenario en media hora y llegas a casa y es como si hubieras puesto, como Sí, si hubieras arreglado a un termo, ¿no? sí. Porque no hay feedback Tú, ninguno. tú el techo y dos grillos. Sí, y ya está. Entonces, dices tú, "Hostia", entonces hay reflexión, pero solo, digamos, artística. Está Sí, separada de la parte emocional porque sí, no más aparece. académica de alguna manera. Sí, bueno, Sí. sí, sí.
Sí, más centrada en eso, ¿no? Sí, Entonces, ahora en realidad lo que pues el chatear, que es de tu vida, bla, bla, bla. O mm, sea, se convierte todo en algo más personal que me gusta mucho. sí, Me encanta, por lo sí. menos ahora. Te quería preguntar por el tatu este, me da curiosidad. Ah, Son líneas. sí, esto es un hexagrama del I Ching. Ah, comprendo. Cuéntame más. ¿Conoces el I Ching? No, por El eso. I Ching es un libro que antiguamente se usó en China como modo de, o sea, tirabas unas moneditas Ujú, y entonces si te salía el 4 ponle, pues te ibas al hexagrama 4 y era una especie de oráculo, ujú, ¿vale? Pero por la época en la que está hecha, lo que hizo Li Qin fue recopilando los principios del Tao y recopilando, digamos, filosofía oriental, ujú, ¿vale? Y entonces a mí no me preguntes por qué, porque hay. Mira, los libros cuando llegan a ti, los más importantes de tu vida, por lo menos yo ni recuerdo cómo llegaron, ujú, llegaron excesivamente temprano, ujú, 18, 19 años, ujú, y han sido a todos los niveles el pilar de mi vida. ujú, Ah, hay libros que estudié a nivel musical que no sé por qué llegaron a mis manos, pero han sido los pilares y son los que me han, digamos, conformado, ¿no? Desde el ujú, punto de vista del estudio. Y con el I Ching me pasó lo mismo. No sé ni dónde lo compré, por qué llegó a mis manos y además por qué me llegó el potente, porque hay muchos I Ching y yo ujú, tengo el potente, el del psiquiatra que lo creó, que lo ujú, recopiló y lo tradujo, ¿no? Y entonces, un día hice así, plaf, y lo abrí. Yo no tiré las monedas, sino lo abrí. ujú, Y me salió este hexagrama, que es el hexagrama del caldero. ujú, El hexagrama del caldero es muy bonito porque tiene varias lecturas. Una es, si tú vas a hacer comida, intenta emplear toda tu energía en hacer una buena comida. Intenta poner los mejores ingredientes, porque no te lo vas a comer tú solo. ujú, Vas a invitar a tus seres queridos. ujú, Entonces, cúrrate lo que hagas, ¿no? Porque, porque es lo que vas a compartir. ujú, Y si lo haces con mala gana, lo que van a recibir los demás es esa mala gana o ese mal hacer, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho. Y ujú, también tiene otra lectura que es el sitio, digamos, donde vas poniendo todos tus conocimientos, todas tus emociones es como un signo de crecimiento, ¿no? ujú, Y entonces, cuando yo era, o sea, yo tenía fobia a las agujas, ujú, muchísima fobia. Entonces, en esta parte de mi vida que te conté, tengo un amigo que te acabo de hablar de él, que es acupuntor, y me dijo, ujú, vente, tío. Y me dijo, yo lo de la acupuntura no te lo ofrezco porque sé que ves una aguja. ujú, Y dije, mira, Suso, ahora mismo, como si usas puñales. ujú. Y así fue. Fui a una sesión, me pinchó de aguja de arriba abajo. ¿Te duele? No, no, es que me importa un pito que me duela. Sí, O sea, yo en la enfermedad tuve un cólico nefrítico ujú, y no fui al hospital, sí, me quedé en casa. ujú, O sea, cuando tienes la cabeza tan sí, así, el dolor físico, te da y me da, igual. me da igual. Ujú, Y en principio yo creo que el umbral del dolor me subió ujú, porque dije, yo me voy a hacer un tatuaje. ujú, Porque a mí siempre me han gustado los tatuajes, ujú, pero me daba mucho miedo la ujú, agujita. Y yo dije, hombre, pues mira, ¿y qué me tatúo? Dije, hombre, pues sería un recordatorio ujú, de que las cosas hay que hacerlas bien. ujú, Dije, joder, pues el caldero, está ujú. clarísimo. Y ahí surgió. Qué guapo. Me prometí hacerme uno cada año, Sí, pero este año no tengo claro todavía qué hacerme ujú, en el otro brazo. sí, Entonces, porque además me lo advirtieron. sí, No es la última vez que nos vamos a ver. sí, Esto es adictivo. Pues sí, ya sí, en enero dije, tío, te quiero hacerme otro, ¿no? sí, Y sí. estoy ahí pensando en. Bueno, te queda un mes y medio Sí, sí, sí. para A pensártelo. pensarlo, pero sí, 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 sí. sin presión, ¿no? Sí. Sí. No tienes ninguna idea todavía. No, 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 porque como van pasando cosas en mi cabeza ahora mismo, con todo esto están pasando cosas, quiero Mm. ver cómo se me queda a final de año configurado el cerebro, ¿no? Te puedo dar una Sí, semi-idea. venga. ¿Sabes los pececitos estos de hierro que ponen en los calderos para cuando la gente tiene el hierro bajo? Ah, no, no lo conocía. Sí, pues eso, algunos son la figura de hierro o simplemente un cilindro de hierro que ponen en el fondo de un caldero. Pues Sí. para la gente que tiene el hierro bajo, tú lo usas mientras cocinas y tienes eso. ¿Absorbe? Sí, Ah, sí. sí. Pues hay algunos que tienen forma de pez, otros que tienen formas distintas. Pues podrías hacerte eso, pero una piraña. Ah, qué guapo. Sí. Ah, mira, mira. Oh,
Eso, el diseño como del pez, pero que algo que de entender que es una piraña. Esa es mi idea gratis. Pues me encanta, pues te la voy a robar, te la No voy a robar. necesariamente, pero por dar una. No, pero Sí, está muy bonita, porque además si lo unes con lo de la piraña, sí, mola mucho, sí. mola mucho. Me recordó lo del caldero también a las supersticiones que tienen así, dependiendo de lo de pueblo que sea tu abuela, de lo de pueblo que haya sido tu abuela, pero esa superstición de que no le gusta que coman fuera o que no le gusta que coman en casa ajena, por Mm, eso, no solo por superstición ay, que vas a dejar que te cocine cualquiera, porque piensan que te van a hacer brujería. fí- Sí, sí, ay, que te van a echar sangre en la comida y te van a hacer un amarre, o te fíjate, van a echar mala suerte, te van a hacer mal de fíjate, ojo con qué tal. guapo eso. Entonces, no solo ese miedo de que te echen malas intenciones de manera de que una persona esté de mal humor y te echen malas intenciones y tal, sino dependiendo de qué cultura vengas, eh, el rollo de que no puedes dejar de que te cocine cualquiera, porque no Fíjate, sabes qué intenciones va a tener vaya, la vaya. persona que te cocine, ¿sabes? Como al Papa, ¿no? Que le Sí. prueban la comida antes, algo así. Algo así, pero no solo porque te envenenen, sino porque te pueden hacer brujería. Vale, vale, pero lo Entonces, esotérico. dependiendo de qué cultura vengas, las latinas, las haitianas y tales, como no dejes que te cocinen, No, no vaya claro. a ser, Sí, me imagino que las sí, haitianas tendrán, o los haitianos tendrán sí, esa sí, historia. esas supersticiones, Me imagino, claro, claro. dependiendo de las edades y Claro, los claro, claro, claro. grupos. Está guapo, está Sí, guapo, está pues me guapo. ha gustado mucho el tatuaje. Sí, sí, Sí. también. ¿Tienes fechas para moverlo, fechas para sacarlo que nos puedas Sí, contar? sí, a ver, el primer single, porque todo esto para mí, piensa que yo no yo soy generación post-digital. Sí. O sea, yo me compré mi primer ordenador cuando yo tenía 17 años. Ujú. Entonces, con lo cual, esto de las redes, para mí es un tsunami. Sí. O sea, porque cuando lo tengo yo que mover todo, no es un reel, que es un history, que es un no sé qué, que no sé cuánto, que... entonces, bueno, lo estoy moviendo yo todo desde las plataformas digitales. También es otro campo, que por cierto, un campo que ha deteriorado, mm, sobre todo ha generado una precariedad en la parte de la profesión espectacular. Sí. Espectacular. Sí, porque Y gana 0,0001. uno, sí, exactamente, por cada escucha, sí. No, y que sobre todo piensa que nosotros cuando íbamos a comprar una tienda física, ¿cuántos discos podrían haber? 500, 1000 discos, como mucho en la tienda. Si ya escuchas un estilo, yo escuchaba jazz, yo iba a comprar un disco de jazz y yo podía ir buscando a fulanito, pero de repente buscando me encuentro a menganito. A lo mejor en ese momento no me lo compro. Pero Pero te como quedas no, pensando igual. claro, Mm, vuelvo el próximo mes y mm, vuelvo a buscar a otro, pero me vuelvo a encontrar el mm, disco. Llegaba un momento que decía, oye, déjame escuchar esto que tengo mm, curiosidad. Eso sí, eso es imposible en una plataforma mm, digital, porque salen 5000 discos de jazz a la semana. mm, O sea, yo lo que hice fue con un cuentagotas echar una gotita en un océano. mm, Digo, claro, esto no escucha nadie. mm, Entonces tienes que hacer, bueno, Spotify, yo pensé que te proporcionaba unas herramientas porque las he visto en otros artistas. mm, Resulta que los que no tenemos muchas visualizaciones, encima se nos castiga con mm, que no podemos acceder a esas herramientas. mm, O sea, yo no puedo contratar merchandising, no puedo contratar lo que llaman el merquí, o sea, no puedo hacer que me pongan en listas. mm, No puedo subir ningún vídeo. mm, No puedo poner cuenta regresiva, que eso está muy bien porque engancha mucho lo mm, de la cuenta regresiva. O sea, cuando me di cuenta, había hecho como un planning así, cogí al ChatGPT, a mi Joaquín y tal, y le dije, oye Joaquín, hazme un mm, plan de marketing y tal, pensando en Spotify y todas estas cosas. mm, Me lo hizo y cuando voy a efectuarlo, todavía no, usted no puede acceder a esto, no mm, puede acceder a otro. Con lo cual, claro, nos hemos convertido, o sea, la clase media, digamos, en la música ha mm, desaparecido. sí. Está la clase alta Mm, y ahora la clase muy, muy baja, ¿no? mm, Entonces, es muy frustrante. Es muy frustrante. Por otro lado, es verdad que sacar un CD, o sea, ya los CD los regala mm, y te dice, tío, gracias, porque no tengo dónde ponerlo, ¿no? mm, Entonces, lo de las plataformas, bueno, y entrar en esta historia de un single, no sé qué, para mí es nuevo también. mm, Entonces, bueno, mm, a la pregunta que me fui por petenera, la semana pasada salió el primer single, mm. hoy es viernes, hoy acaba de salir el segundo. Vale. Sí, hoy acaba de salir el segundo single, la semana que viene sale el otro single y ya después en febrero sale todo el disco. Vale. Sí, sí. Eh,
Sí he sentido, por ejemplo, mucha frustración de artistas así independientes, sobre todo de la cantidad de tiempo que sienten que tienen que invertir en crear reels, en crear contenido, y dice, claro, pero es que yo no quiero ser creador de contenido, yo quiero hacer música, pero es que si quiero que la música llegue a alguien, tengo que estar trabajando como un creador de contenido, que quieras que no, viene a ser un trabajo. Un trabajo que tú no has elegido. Exacto. O sea, fíjate tú, o Sí, sea, sí. es alucinante. No, y además sí. Ay, perdona, disculpa. Sí, Sí, sí. Y luego también una conversación que tuve con un amigo que me hizo mucha gracia y dice, y también me jode porque yo pensaba de niño que yo podría ser un artista misterioso, que yo podría simplemente sacar el disco y vivir en el misterio. Y no, no, y yo tengo que estar haciendo el tonto en un reel y sacando Mm. bailecitos para mi música y hablándole a la gente. Yo no quiero hablarle a nadie. Yo quiero ser como Björk, yo quiero estar en una Banksy, cueva. ¿no? Sí, sí, Claro. sí, ¿sabes? Ser un Banksy, Sí, ¿no? sí. Y como que le quita mucho misterio y glamour a lo de Sí, hacer arte, sí, ¿sabes? sí, sí, Mm, sí, absolutamente de mm, acuerdo. Y además que es un poquito frustrante, mira, yo en la grabación del disco me llevé a Sergo, el de artes escénicas, ujú, ¿no? Yo creo que es un videógrafo excelente y además es un tipo excelente con él para convivir un par de días, ¿vale? Con lo ujú, cual tenía todo. Entonces nos lo llevamos a Barcelona, él fue conmigo y hizo un making precioso de 6 minutos ujú. en el estudio de Mar Parrot, bueno, esto es súper guay. A los 2 días de haberlo subido, me escribe Instagram que haga algo con esto porque ya tengo 2000 Mm, visualizaciones. ¿Y esto de dónde sale? ujú, ¿Por qué vieron tanto? mm, Claro, 4 días de salir el primer single, solo hay 150 visualizaciones de lo que es el disco. ujú. ¿Entiendes? O sea, resulta que hay gente que me ha visto más el proceso Sí, que lo que ha escuchado que después te el voy a disco. escucharlo, sí. Entonces, claro, yo tengo 56 tacos, yo me tengo que acostumbrar a eso. Mm, O sea, habrá cosas a las que me niegue, mm, pero es verdad que si quieres cierta visibilidad, bueno, pues hay mm, cosas dentro en la medida en la que yo me lo pueda permitir, lo hago, ¿no? ujú, Pero sí es verdad que, o sea, honestamente, para mí es aburrido. ujú. O sea, es aburrido. Porque además a mí me genera, claro, la historia del ego, Sí, sí, ¿sabes? Ay, y alguien me habrá, y quién me puso me gusta, quién no. O sea, sí, entras sí. en la tontería esa, Mm, yo por lo menos entro a sí, saco, ¿no? Cuando en realidad, bueno, a mí el feedback me gusta el natural, el de que sí, alguien te ve por la calle. Oye, tío, que escuché lo tuyo, qué bonito, tal. sí, sí. O coño, esto es raro, Pero ¿no? eso te interesa más de la escucha que de tal, obviamente. Claro, claro. Lo otro, bueno, supongo que a Sergio le habrá encantado que lo haya visto 2000 personas. Sí, Pero me hubiera encantado a mí que hubieran escuchado el disco 2000 personas y hubieran visto que Sergio me sí, perdone, que lo sí. haya visto 60, ¿no? Mm, Sí, sí, sí. Es como otro. La profesión ha cambiado muchísimo, sí. muchísimo. Y por ahora no estoy viendo una contrapartida, ¿sabes? Mm, Los cachés en los festivales siguen siendo igual de miserables. Eh, no, no sé, o sea, hay una parte que no avanza, ujú, ¿vale? Y hay otra que sí. Y entonces esa descompensación hace que esto sea algunas veces inviable a nivel ujú, económico, ¿eh? Pero mm. bueno, estamos en la Sí, lucha. sí. Mm. Pues eso, febrero aproximadamente. Pues mira, ahora la historia es que hice 2 festivales. Ahora estoy metido en 2 o 3 proyectos que son de electroacústica, Ujú, porque otra cosa que hice fue también volver a la electroacústica. La electroacústica me había generado a mí mucho trauma con esto de la programación y muchas horas delante de la pantalla. Fue una de las cosas que me hundió. Pero de una manera amable he vuelto. ujú, Yo llevo cerca de más de 10 años trabajando con una coreógrafa de Tenerife, se llama Teresa Lorenzo, ujú, una tipa espectacular. Y con ella estoy haciendo una obra bueno, mañana en el Guiniguada hacemos una obra, recreamos una obra, reinterpretamos una obra del 2018. Y después tengo con ella fuera el nuevo proyecto que se llama Las Magias, que es un proyecto precioso. Y estoy inmerso en un proyecto que quizás sea el proyecto que más me ha llenado en toda mi vida, que es un trabajo que estoy haciendo para Simpromi, ujú. para personas con discapacidad. Bueno, con discapacidad, es que, bueno, discapacidad. Ay, señor, ojalá tuviera yo esa discapacidad. Yo digo lo de discapacidad y me da vergüenza, Ujú. discapacitado soy yo. Pero estoy descubriendo, estoy aprendiendo muchísimo de esas personas, pero una barbaridad y de verdad que no tiene nada que ver
no es que quiera quedar bien, no, es que de verdad estoy aprendiendo y te podría estar contando una hora lo que me está enseñando esa gente en el escenario. O sea, ver una persona pura en el escenario es ver un artista puro. Ujú, Y, y cuando creces, obviamente esa pureza se diluye. Tienes que hacer mucho esfuerzo para regresar a esa pureza y no llegas nunca. Sobre ujú, todo, yo que he trabajado mucho dentro de la improvisación libre y lo que buscas de verdad es ese origen de dónde sale el sonido, de dónde sale esa idea de qué parte del cerebro, esa comunicación con el otro, y ellos lo tienen de manera natural, ellos y ellas. Es, ujú, es- es impresionante. ujú, O sea, verlos en el escenario a mí me maravilla, me maravilla. Y yo estoy haciendo la música dentro de un trabajo que también está Teresa Lorenzo, está Elida Dorta, está Bea en la parte de Lab, de Danza Lab, y a lo mejor me queda más gente porque sé que ujú. hay un escenógrafo, está Héctor también. Bueno, es un equipo muy grande, pero yo estoy felicísimo haciendo eso. O sea, de hecho, algunas veces hago en 3 días ensayo con uno, después doy clase y después por la noche pienso, por favor, que se suspenda esto, que me estoy muriendo, que estoy cansadísimo físicamente. Y es entrar por la puerta del local de ensayo y Te repone. me sube la energía una barbaridad. Y Ujú, son ellos. ujú. Solo verlos, ¿eh? Sí, Saludan y es una pasada, una pasada. sí. Estoy muy feliz. Y en cuanto a nombres propios, hoy me acaban de dar la confirmación, estoy preparando un nuevo formato. Es decir, porque los nombres propios, yo lo que no quería era ligarme a un grupo, a Ujú, una banda fija. Pero te digo por qué, porque no quería ligarme emocionalmente, ujú, porque eso siempre me ha llevado a una responsabilidad. Si te llamo a ti para tocar, ya siento esa necesidad y acabo cogiéndote a precio, ujú, siento la necesidad de buscar trabajo simplemente para seguir mantener esa relación. Y entonces esta vez no quería engancharme a eso. Y ujú, entonces en cada actuación o en cada busco un grupo determinado. ujú, Entonces el otro día me saltó la historia de ¿por qué no hago esto y esto? Digo, tía, pero tengo que llamar a esas personas porque hay uno que no conozco ujú, personalmente. Le escribí hace 2 días un mensaje súper cariñoso. Sí, Manolo, sí, ujú. hablamos, pero cuenta conmigo. Digo, bueno, escúchate el disco por si no te gusta. Cuenta conmigo. Y ahora estoy justo este fin de semana, estaré en el proceso de Ujú, preparar dossier ujú. para venderlo fuera, ¿no? Bueno, fuera, en las islas por Sí. ahora, ¿no? Porque por ahora he Ujú. tocado solo en Tenerife con este proyecto. Perfecto. 2 festivales de allá. Sí. Pues esto sale la semana que viene, Muy así que de bien. aquí a la semana que viene te pregunto fechas que poner al final del Venga, episodio. venga. Y yo creo que ya estamos. Va, fantástico, 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 fantástico. Muy espectacular. bien, pues muchísimas gracias por la Sí. invitación. Y ya estaría. Vale.